La voz del sentimiento. Toda la actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La voz del sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Ferretería Central, Occident Seguros, La Tabernita del Palquito, Asador de Pollos Mari, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a La voz del sentimiento de Fusión Radio, este programa dedicado a la Semana Santa y al mundo cofrade que lo engloba y que ya encaminados hacia la Cuaresma nos vamos encontrando pues en las paredes y en los templos con los anuncios que nos van a encaminar hacia ese miércoles de ceniza y posterior Semana Santa. Una de las claves anunciadoras siempre en este preludio de la Cuaresma es el cartel de Semana Santa. Y este año pues hemos tenido la gran suerte que uno de los nuestros pues haya realizado el cartel de la Semana Santa de Málaga y pues lo tenemos con nosotros. José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese cartel, por ese llegar a Málaga. Y lo primero que preguntarte, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te encargan, bueno, el cartel de la Semana Santa de tu Málaga, de nuestra Málaga y al mismo tiempo pues de una capital de Andalucía, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por lo que me dice, muchas gracias por la invitación a vuestro programa y bueno, pues al final recibir un encargo de estas características, pues aparte de toda la responsabilidad y todo lo que en materia profesional podría, lo que en materia profesional se podría decir, aparte de todo eso hay un sentimiento muy bonito detrás de todo y muy que me lleva a eso, al por qué pinto, al por qué me gusta la cartelería y al final en gran parte la cartelería cofrade me gusta gracias a la cartelería cofrade de nuestra tierra. En primer lugar, Vélez Málaga por la cercanía que tenía de esas obras y después el contacto con la cartelería de la capital. Y el llegar a plantearme que en algún momento de mi vida pudiese ser partícipe de esa colección de cartelería cofrade malagueña de la agrupación de cofradía, pues era un auténtico sueño y un sueño que, bueno, pues este año se ha hecho realidad. Y además, bueno, pues los que hemos seguido tu obra desde casi los inicios y también recientemente, tu estilo pues es muy marcado, diferencial. Entonces, cuando te encarga eso, también es un valor a esa obra porque saben lo que se van a encontrar y también sabes tú, bueno, pues ese valor que tiene aquello que te ha dado esa identidad, ¿no? En parte, como bien dices, cuando el presidente de la agrupación de cofradías cuenta con nosotros, y es una de las cosas que él me dice en el primer momento que nos reunimos para hacer el encargo. Me dice, yo cuento contigo y la comisión de arte que me acompaña en los preparativos del cartel, todos contamos contigo porque queremos una obra tuya, queremos algo de tu línea porque consideramos que nos gusta, que puede formar parte de la pinacoteca de la agrupación, etcétera, pero ellos hacen mucho hincapié en eso y eso es algo que a mí me llena de felicidad. Puedes imaginarte que al final todos vamos buscando una originalidad y vamos buscando un estilo, un sello, dentro de que las fuentes que tenemos en la cartelería están muy marcadas, pero al final pues llegar a un punto en el que yo me siento muy cómodo con lo que hago y además
que una institución con el calibre de la Agrupación de Cofradías de Málaga cuente conmigo y además haciéndome hincapié en que quieren eso, pues me llena de seguridad y quizá ese punto en el listado del encargo pues haya sido un punto que me ha acompañado y que me ha dado fuerza en todo el camino. Y además, bueno, en este caso, tu quehacer con esa identidad se ha plasmado pues en algo único en la Semana Santa de Málaga, como un cartel tridimensional que ha tenido bastante repercusión. Primero, por lo que surge de novedad, cuando tenemos, bueno, en mente el tradicional cartel. Y por otro lado, por la capacidad artística, intelectual también para la hora de poder plasmarlo de esa manera para que pueda surgir esa idea original. Y ahí donde a mí me interesa, ¿cómo puede surgir, ¿no?, ese planteamiento? Que quizá algunos que nos pregunten cómo haríamos un cartel, pues nos podemos recurrir a muchísimas cuestiones que produzcan un cambio en la cartelería tradicional, pero quizás nunca hubiéramos planteado un cartel tridimensional en la única composición, en una única pieza, ¿no? ¿Cómo sale esta idea y cómo ha sido ese proceso de ir plasmándola? Pues mira, realmente te podría decir que la idea surge gracias a mucho tiempo de investigación, a mucho tiempo de pues, todo ese proceso de bocetos y demás, que es un tiempo que además te permite el propio encargo. Es un encargo que se hace con mucho margen de tiempo, mucho antes incluso que cuando se hace el nombramiento público, que en este caso fue a finales de septiembre. Entonces, cuando se hizo el nombramiento, había ya bastante trabajo de investigación hecho. Por lo tanto, hacer hincapié en ese proceso previo a la primera parte, a la parte meramente de ejecución, como una de las partes más importantes. Y ¿por qué me planteo un cartel tridimensional? Pues mira, entre otras cosas, uno de mis mayores intereses era representar el movimiento en la Semana Santa y representar esa situación efímera, ¿no? De que nada es igual en cuestiones de segundos. La Semana Santa se comprende como algo completamente dinámico, complementándolo con otros elementos que los podemos nombrar ahora. Pero esa parte de movimiento, cuando empiezo a hacer los bocetos y demás, a pesar de que sí que siempre tuve la idea de combinar algunos planos y tal, siempre hablamos de un soporte plano, no había triángulos, no había diferentes planos ni nada. A pesar de eso se me seguía quedando plano. Dándole vuelta después de incluso hacer un parón bastante considerable en mitad del proceso, me puse a darle vueltas también al poder darle ya movimiento al propio soporte. Y de ahí, pues estudiando en este caso el arte óptico que se hace a mediados del siglo XX, que era prácticamente arte, era conceptual, era un arte abstracto, una abstracción geométrica y demás, pues dije, ¿cómo me puedo llevar yo esto a la cartelería, ¿no? Pues al final, pues de una primera idea que era ese trono marchándose, no había en el primer cartel, no hay un primer y un segundo cartel, pero en el primer concepto el cartel era un trono de espalda, no había un rostro de la Virgen, había un trono de espalda con un manto desarrollado en una diagonal y demás, pero ya con esta posibilidad de doblar el plano, ya sí que tenía la opción de traerme a la Virgen de frente y posteriormente hacerla de espalda. Y esto responde también un poco a la necesidad de que el espectador pueda convivir con la obra, de que pueda incluso pues, ser partícipe de la propia escena, tanto viendo el original y haciéndole vídeos o haciéndose un selfie y tal,
como con las reproducciones que después se han realizado, que se han hecho reproducciones planas, pero también se han hecho reproducciones en las que los espectadores han podido participar, montarlo y ver y tener la propia experiencia en sus manos. Y también en esa experiencia, que es lo que también has querido buscar con esta obra, más allá de un simple anuncio con una belleza estética, en esta experiencia que el cofrade puede vivir viéndolo, también está tu experiencia creadora. En el sentido, bueno, de la Semana Santa de Málaga, quizás a diferencia un poco de la de Vélez, pues hay mayor libertad a la hora de que el creador, en este caso el artista, pueda elegir la hermandad, pueda tener esos espacios donde querer desarrollar la obra. Y bueno, pues muchos debates dentro de la Semana Santa de Vélez también está dentro que cuando se acabe, bueno, pues esa lista que hay, por así llamarla, de hermandades con el cartel, pueda haber un momento donde se le dé libertad al artista. Tú que has hecho los dos carteles y quizás, bueno, pues de dos etapas distintas también, ¿no? Pues uno creo recordar en el 2016, ¿no? Y otro actualmente. ¿Cómo has vivido tú esos dos procesos y en qué porcentaje la libertad de poder crear o de alguna manera la protagonista o el protagonista del cartel puede beneficiar al desarrollo del artista? Pues mira, he de decirte que la libertad en relación a la composición fue plena en el año 2016 con el cartel de la agrupación de cofradías de Vélez, tanto con el cartel de este año. En ningún momento recuerdo, si me voy al de hace 10 años, en ningún momento recuerdo que se me pusiese ningún tipo de condicionante en absoluto. Lo único que sucedía es que efectivamente, tal y como dice, es decirte que te facilita mucho el trabajo. A mí el hecho de que pudiese ser la Virgen de la Esperanza, de que fuese la Virgen de la Esperanza y que la agrupación y el hermano mayor y la Junta de Gobierno de entonces contasen conmigo, para mí eso fue un auténtico sueño y algo que recordaré toda la vida. Y no porque sea la Virgen de mi devoción, mi dolor, la devoción de mi madre, la devoción de mi entorno, pero a mí me hizo especialmente feliz que mi cartel para mi ciudad fuese la Virgen de la Esperanza. El hecho de, ahora nos venimos a la actualidad, de poder elegir, al final es un arma de doble filo. Y a pesar de que al final tienen la idea, yo al menos tenía la idea muy clara de que quería una escena de calle en la que hubiese un trono de la Virgen. Tenía como varios elementos que yo me iba marcando mis tics. Y al final, trono de Virgen malagueño, dorado, con arbotantes delante y detrás, con un desarrollo de manto espectacular y demás, hay varios. Es decir, que era como, vale, ¿qué me voy? Pues seguía descartando. Y yo decía, dentro de que sean vírgenes que me parezcan preciosas, que tengan belleza, que su hermandad me parezca atractiva, y ya después había otro condicionante más, que era que intentar que la imagen o no hubiese salido en la cartelería malagueña, o si hubiese salido, que hubiese sido hace muchos años, o en una escena que no fuese tan protagonista. Pues en este caso la Virgen de la Soledad, aparte de que me parece una Virgen completamente icónica, reconocible, con devoción incluso fuera de las fronteras de Málaga, pues lamentablemente no había salido, creo que una vez o dos veces, en carteles incluso de composición de fotografía. No había sido una protagonista única del cartel de la Semana Santa. Así que empecé a trabajar en torno a la Virgen de la Soledad y con toda la seguridad de que era lo que quería hacer. Así que al final, bueno, un poco como resumen eso, te facilita mucho que el encargo ya te venga con un titular, y la libertad por contra, pues dentro de que al final te alarga un poco más el proceso, pero al final se disfruta, yo lo he disfrutado igual y tengo un recuerdo precioso de hace 10 años
y estoy construyendo un recuerdo muy, muy bonito de este encargo actual. Y en eso, bueno, encargos de la cartelería, y que hemos hablado de Vélez, hemos hablado de Málaga, dos lugares donde se está un poco ya evolucionando la temática del cartel, la composición. Este año, por este caso, Vélez Málaga con la obra de Israel, donde el Cristo yacente pues sale del propio cartel y con imaginería y con elementos de la Semana Santa. Bueno, vamos evolucionando a intentar que no sea solo un lienzo plano con un determinado retrato exacto de la imagen. Nos comentaba en el último programa Andrés González, un periodista de Sevilla, que envidiaba la Semana Santa de Málaga y la de Vélez, y sobre todo la de Málaga, por la cartelería, y que, bueno, en este caso, Sevilla, aun teniendo una gran pinacoteca, pues se estaba quedando un poco anticuada con la excusa de lo clásico, porque lo clásico y lo estático, pues no siempre deben de ser lo mismo, ¿no? En este caso, Málaga sí ha sido pionera en varios cambios, también en el tema de incorporar imagen al cartel. ¿Cómo ves tú este proceso que se ha vivido dentro del cartel, tanto de Málaga como de Vélez, de ir un poco despojándonos de una base muy cerrada que ha habido durante un tiempo, que quizás en los años 50 con los carteles de Eugenio Chicano, o los que recordamos los de Paco Hernández, que eran un poco incluso hasta subversivos, eh, a día de hoy podría ser escándalo y rompedor? Sin embargo, hemos vivido un tiempo de una corrección pictórica, podríamos decir, ¿no? Y en la actualidad, bueno, volvemos un poco a ese origen que nos resulta ahora novedoso, ¿no? Es cierto que esa corrección pictórica de la que me habla, en gran parte yo creo que tiene mucho que ver con la inclusión de la fotografía. Hubo un par de décadas en las que la fotografía el cartel era una foto, y al final, cuando se vuelve a retomar la pintura, yo creo que esa necesidad de una imagen completa, de tratar de llevar la realidad lo más posible al espectador, pues eso quedaba ahí un poco, ¿no? Y a lo que yo siempre respondo que si quieres una realidad pura, o eres Antonio López con esa maravilla que él tiene en su mente, o intenta no anteponerte a una fotografía, porque no vas a terminar de llegar, ¿no? La pintura nos ofrece la posibilidad de aportar mucho más, de aportar varias visiones, de llevar un poco de metafísica dentro de esa imagen real. Y es cierto que en estos últimos años sí que aprecio, incluso no termino de estar al 100% de acuerdo con el comentario de este señor acerca de la cartelería de Sevilla, porque es cierto que la escuela sevillana, la Academia Sevillana de Pintura, incluso en la actualidad, hablamos incluso de la Facultad de Bellas Artes, hunde sus raíces en un clasicismo del 19 puro y duro, pero hay mucha creación, y yo me pongo a tirar de carteles de estos años, me voy a una década y yo veo mucha creatividad en la cartelería sevillana. Esto así como un poco como apunte. Y ya no solamente la cartelería del Consejo de Hermandades y Cofradías, sino abres un poco más el abanico, te vas a las Hermandades de Gloria, creo que hay mucho por descubrir, y muchos artistas con mucha categoría y con mucha genialidad mental. Y volviendo a nuestra cartelería, al final creo que se trata de sobrevivir a un elemento que prácticamente no tiene uso publicitario hoy día. Un elemento que se está quedando un poco obsoleto, su uso, ¿no? El cartel de la Semana Santa, al final, y ya lo estoy empezando a ver conviviendo en la calle, cuesta trabajo que tenga su propio protagonismo. Cuesta trabajo que tenga su propio protagonismo en redes sociales, cuando estamos rodeados de anuncios de todo tipo, de nuestras publicaciones, en nuestras cuentas personales, de nuestros perfiles personales, ¿no? En la que, pues junto con el cartel que yo he hecho para la Semana Santa de Málaga de este año, pues
Pablo Domínguez sube una foto de la Virgen de la Soledad de Mena, a ver cuál de los dos tiene más likes, ¿no? A ver cuál de los dos le gusta más a la gente. Entonces, ante esta situación, vamos a tratar de ser creativos, vamos a tratar de ofrecer algo diferente al espectador, y en este caso, pues bueno, pues yo me he ido por una cosa en la que el espectador pueda participar, pueda incluso tratar de llegar a ver la obra física y demás, pero creo que hay bastante por hacer. El cartel se puede todavía adaptar mucho más a los formatos actuales, a los formatos digitales, y en este caso sí que es cierto que me reitero en que la creatividad debe de ser fundamental, porque al final la Semana Santa es algo que bebe del barroco, y lo único que nos queda para de vez en cuando dar un golpecito sobre la mesa de creatividad es el cartel. No, yo no me veo un trono cubista, o a lo mejor sí, oye, pero sí que puedo hacerte un cartel cubista. Te hablo de cubista por decirte algo que pueda entender todo el mundo, pero sí que el cartel nos permite eso. Me parece una genialidad lo que ha hecho Israel este año. Me parece una genialidad que haya sido fiel a su estilo, fiel a que es un imaginero, y que él haya podido llevar su arte, que él haya podido llevar su creatividad al cartel con un relieve que al final es honesto, con un resultado impecable, y no me cansaré de decir que eso, que seamos honestos, que seamos creativos, y que siempre sabiendo lo que estamos representando, ¿no? Pero creo que no vamos en mal camino en absoluto. Me gusta mucho, bueno, ese apunte bueno, que bebemos de ese barroco, y que al mismo tiempo los márgenes de maniobra que se tiene dentro de una hermandad para la innovación, pues son menos, ¿no? Pero sin embargo, sí es verdad de que el artista, en este caso, no solamente en el tema pictórico, que ahí es donde más juego se puede tener, porque al final dentro de ese lienzo en blanco, dentro de esa cartulina o de ese espacio, puede haber mayor libertad de creación. Sin embargo, también se juega en esa innovación en el ámbito de cultos, intentar que esa escenografía, pues dentro de las composiciones del propio trono o paso, puedan tener una nueva impronta, pero con poco margen, ¿no? En este sentido, vemos cómo al mismo tiempo que la belleza en lo cartelístico y en la pintura y en otro ámbito, también se deriva pues al tema litúrgico, donde creo que las hermandades más que nunca están intentando embellecer pues un altar de cultos o la propia composición de acompañamiento de la liturgia, que no se había visto pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Creo que vivimos ahora un cambio de paradigma, de intentar que esa belleza que nos lleva a Dios, ¿no? Como también San Agustín le preguntaba a las cosas si eran Dios por su belleza, y las cosas le respondieron no, pero Él nos hizo, en ese eco del corazón que se va buscando. ¿Crees que ahora mismo las hermandades, bueno, pueden estar un poco más centradas en ese papel fundamental que ellas tienen, aparte, obviamente, de la caridad y la propia fraternidad, ¿no? Sí, yo creo que hay una sensibilidad, y creo que cada día más en auge en relación al dónde estamos y a cómo tenemos que hacer las cosas en relación a la liturgia, y además algo que no entiendo en mi cabeza de persona que ha crecido en los 2000, no entiendo qué se estuvo haciendo antes. Es decir, que nosotros en estas décadas tengamos conversaciones con nuestros hermanos que ahora tienen en torno a 60 años, 60 y tantos años, y nos digan que nosotros no hacíamos triduo, que nosotros no hacíamos... ¿Pero qué dice? Vamos a rezar... ¿Sabes? Es decir, pero esa falta de acompañamiento quizá por parte de nuestros propios sacerdotes, o esa falta de interés por parte del pueblo, ahora mismo creo que está en un momento completamente opuesto. Hay interés, hay mucha formación a nuestro alcance,
que se agradece muchísimo que haya una conexión entre las cofradías y la propia vida parroquial, ¿no?, de nuestras iglesias, que vayamos, que sepamos dónde estamos. Y esa importancia de la liturgia después, como bien dice, se ve. Esa importancia del saber dónde estamos y del saber lo que estamos haciendo se ve en la estética, y cada día nos preocupamos más en conocer el por qué tal color, el por qué se pone este elemento aquí, por qué no podemos poner aquel elemento allí, por qué no se le puede hacer un culto a una tulipa con una vela y allí puestecica, y sí al cirio pascual, aun siendo cera y una llama los dos. Es decir, que considero que eso, que hay como mucho más interés, que se agradece muchísimo, y además que creo que es completamente fundamental. Habías comentado antes de ese poco margen que tenemos dentro de las cofradías para la innovación debido al canon que nos hemos dado. Pero al mismo tiempo estamos un poco a nivel artístico y estético, como otras épocas. Lo que pasa que ahora es muchísimo más fácil entrar en esa globalización, una globalización que ha existido siempre. Cuando la Hermandad de Sevilla, por ejemplo, la Macarena pone una escenografía y unas características, bueno, pues van detrás cursándose hasta que llega aquí también, ¿no? Quizás de una manera más tardía, más ralentizada, y ahora pues de un día para otro suena una marcha en un determinado lugar conocido y puede sonar al día siguiente ya, ¿no? Hay una mayor a través de redes sociales y la época de lo instantáneo, ¿no? Pero en esa globalización que estamos, dentro del arte de la Semana Santa de Vélez, ¿qué destacarías a una persona que viniera de fuera y te preguntara qué diferencia hay o por qué tengo que venir aquí y no a otro sitio? Se podrían destacar pues de nuestra Semana Santa a nivel artístico. Mira, yo creo que a nivel artístico en Vélez hay algo muy interesante. No es tanto nivel artístico como nivel compositivo. La Semana Santa de Vélez tiene unas proporciones muy características. Los tronos de la Semana Santa de Vélez, después de haberme dado alguna vueltecilla por otros lugares de Andalucía, me resulta muy curioso que se adaptaron en su día mucho a las calles, y no tienen ni la envergadura de un trono malagueño, entiéndase, de los tronos de corriente Luis de Vicente, de los tronos que anteriores a estos de los años 80 de las hermandades nuevas que hacen tronitos chiquititos. No tienen ni ese volumen, ni el volumen de un trono más a la sevillana, que empieza a irrumpir, pues ya en Vélez entran bastante tarde la corriente sevillana, no entra tan en Málaga. Estamos viendo ya cosas sevillanas en los años 60. Aproximadamente, con Juan Casillas, pero bueno, mucho antes, con el tema de la esperanza. Pero esos volúmenes que tú te encuentras, por ejemplo, en Málaga, en un Monte Calvario o en unos Dolores de San Juan, no los tienes en Vélez. Esos volúmenes que son un poco más tipo paso al estilo costalero, en Vélez el tamaño es una cosa intermedia que me parece además chulísimo, y que me parece eso, muy característico, y además de la era contemporánea, porque al final la Semana Santa de Vélez es completamente contemporánea, con una tradición de siglos, pero antiguo no queda prácticamente nada, por desgracia, y no podemos decir, o al menos que tronos que saquemos hoy día que beban de la tradición veleña del trono que te encuentras en la fotografía del Archivo Témburi. Te encuentras la experiencia de la Virgen de la Soledad, te encuentras quizá el Señor del Santo Sepulcro, pero eso, que una Semana Santa que está hecha de hace 80 años a esta parte prácticamente, y me encanta la composición. Otra cosa que me encanta de Vélez, el tema del recorrido, de los recorridos que tiene, de continuar contando con el centro, continuar explayándose las hermandades en la sinuosidad de nuestras calles.
Y mira que hay calles en la ciudad que podrían desarrollarse las procesiones perfectamente y continuamos por ahí. Y creo que no se hace más o no se toman otros recorridos por el tema de los cables, por el tema de la dificultad que entraña meter a una cofradía por según qué calles, ¿no? Sino yo creo que seríamos muchísimo más valientes y tiraríamos y buscaríamos recorridos alternativos y demás. Y algo que yo valoro y valoraré siempre es y además que lo vivo, a veces con más tiempo y otras veces con menos tiempo, es la capacidad de trabajo que hay en nuestras cofradías y la ilusión que se pone es que cofradías que están todo el año trabajando, que acaba la procesión y que ya están pensando en tenemos que plantear una barra, tenemos que plantear una romería, una feria, un tal, para al final invertirlo en patrimonio, ¿no? Y esa mentalidad sí que también la veo como muy propia de nuestra ciudad, es algo que la caracteriza mucho. Sí, además, bueno, pues en un contexto donde no gozamos quizá de tantas subvenciones, de sillas, de palcos, ¿no? Donde al final las cofradías a pulmón pues tienen que ir entretejiendo eso y como han comentado otras personas que han pasado por el programa, quizá que cueste tanto y sea del propio sacrificio cofrade tener algo, intentan enmerarse más y tener ese valor añadido que quizá quien lo da todo por hecho y va bueno, un poco entre comillas cualquier cosa, ¿no? Y aquí pues vemos como hay listronos, bueno, pues con firmas importantes o carteles o pinturas, ¿no? Como también que ese sacrificio rebota también en intentar que la calidad sea positiva, ¿no? Claro, y además muchas veces cometemos el error de que ha habido tanto sacrificio que queremos la pieza ya o lo queremos ya. Queremos los proyectos en muy corto plazos de tiempo muy cortos, pero creo que ese concepto cada día se está trabajando mucho más y al mismo nivel de ese sacrificio que tienen los cofrades, cada vez creo que son más los proyectos que se van viendo con mayor calidad, y hechos un poquito más a fuego lento, ¿no? Eso es algo, yo personalmente es algo que agradezco mucho, que las hermandades que no tengamos prisa, que a la hora de realizar nuestros proyectos. Además, está a la vista, y cualquier cofrade que nos esté escuchando, lo barato sale caro y lo rápido al final hay que cambiarlo. Porque aquí lo único que tiene que ser rápido es cuando llueve echa a correr, pero ya está. Creo que en el mundo de la Semana Santa no cabe la velocidad, ¿no? O al menos para realizar cualquier tipo de proyecto. Pero sí que es cierto que la ilusión de que el patrimonio que consiguen las cofradías en nuestra ciudad salga en gran parte de las manos de los propios hermanos, al final tú sientes la pieza como algo más, como algo mucho más cercano a ti, y ese cariño también después se ve a la hora de guardar los enseres, a la hora de mantener el patrimonio de la cofradía. Creo que al final lo sientes como algo mucho más tuyo que como algo que te viene de fuera. Cuando tú hacías, por ejemplo, mención a las subvenciones o al tema de las sillas, ¿no? También es algo, el tema de las subvenciones es algo que no controlo en absoluto, pero el tema de la silla es algo al final de conciencia. Nosotros no estamos concienciados a pagar sillas para ver nuestras procesiones en nuestra ciudad. Nosotros somos correcaminos. Vamos, te hablo en Vélez, ¿quién se queda quieto si estamos moviéndonos todo el rato porque nos gusta ir a buscar las cofradías arriba abajo? Es verdad que el hecho de poder tener alguna silla a disposición de las personas para que las puedan alquilar y demás, me parece además muy interesante para personas con una movilidad un poco más reducida o tal, pero que en nuestra ciudad pagar sillas para quedarte allí estático, yo creo que ahora mismo no están las cabezas pensando en eso. Otro modelo de Semana Santa diferente a la nuestra. Y bueno, en esta Semana Santa que ya pues nos vamos encaminando y ya para terminar
el programa, pues unas últimas palabras, porque nos ha anunciado muy bien la Semana Santa a través de tu arte, pero bueno, también que nos quedemos con el mensaje que nos quieras dar a todos los que estén escuchando el programa. Bueno, pues mira, yo al final, mira, la presentación del cartel hice mención a un cuaderno que tengo que le llamo el cuaderno de conciencia. Como voy como los rayos siempre y voy, al final se me olvidan muchas cosas e incluso se me olvidan experiencias, ¿no? Se me olvida, pues hoy me tomo un café muy rico, pero mañana no me voy a acordar del café. Y en el cuaderno de conciencia yo me tenía puesto algo así como créetelo y vívelo y recuérdalo. El tema del cartel, ¿no? Para que cuando pasen unos años y vuelvas a Gina, no lo recuerdes como algo ajeno a ti. Pues al final creo que la Semana Santa nos invita a eso, a sentirla, a empaparnos de ella, a creérnoslo. Hay algo muy bonito ahí de sentimiento de pertenencia, ante tanto desarraigo y ante tanta... yo, por ejemplo, no estoy en Vélez viviendo, pero yo a mí me da la vida cada vez que voy a Vélez y prácticamente te podría decir en un gran porcentaje cuando voy a Vélez voy a ver a mi familia y voy a la cofradía. Es decir, que hay una parte ahí de arraigo a la ciudad que también es importante. Que vivamos con fe, que nos acordemos de la parcela de la fe, que no todo es comer pipa y pasearnos por las Carmelitas y buscar las cofradías. Y sobre todo eso, que paremos y lo recordemos después, que nos vengan recuerdos bonitos, que nos vengan recuerdos de haber visto a nuestros amigos, que a lo mejor vemos una vez al año, que nos fijemos en los detalles, que cada día más, al hilo de todo lo que comentábamos antes, cada día se trabajan mucho más los detalles, los pequeños detalles en la vestimenta de nuestras imágenes, en las flores, en los enseres. Creo que es un momento para parar en el año y para disfrutar. Pues con estas palabras nos quedamos, con ese recordar, ese recordi, volver al corazón. Y bueno, te agradecemos este rato que has estado con nosotros, te agradecemos tu obra también, que vamos a poder disfrutarla, no solamente desde cuando se presentó, sino todavía, pues siempre hay recónditos para volver a ella y además, bueno, pues con tu calidad humana, con todos los cofrades, con todas las personas y también que va unido al arte. Así que muchísimas gracias por todo, José. Muchísimas gracias, un abrazo muy, muy fuerte para todos. Un abrazo. Y nosotros pues continuamos en La Voz del Sentimiento, trayendo la voz de todas las personas que con su arte y con su trabajo y experiencia levantan a pulso nuestra Semana Santa. Buenas tardes y muchas gracias.